Fue la quinta esposa de Enrique VIII, la más joven de todas con las que se casó, pero que tuvo un trágico final, como su segunda esposa. Hoy, en Voces del Imperio, estaremos hablando sobre, como ya vieron en el título del video, sobre Catalina Howard, o más conocida, bueno, no hay más conocida, Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII. Así que, comencemos. Catalina Howard nació en 1523 aproximadamente. No conocemos la fecha exacta de Catalina, ya que no hay como, digamos, mucho registro sobre ella, ya que intentaron borrarla. Entonces, aproximadamente nació en 1523, puede haber nacido un poquito antes, un poquito después, más o menos, en esas fechas. Su padre fue Edmund Howard y su madre fue Claudia, más o menos creo que así se llama. Si estoy mal, les voy a dejar aquí el nombre. Catalina y su tío era Thomas Howard, uno de los nobles más importantes de la época Tudor en la corte inglesa de aquella época. Catalina estaba muy chiquita, falleció su madre y su padre, al no tener una gran poder inquisitivo de aquella época, que digamos, la mandó a vivir con su abuela, la duquesa viuda de Norfolk. Ahí en la casa de su abuela, no, los jóvenes que vivían ahí no tenían, digamos que, mucha supervisión, que digamos, o sea, ella era libre de hacer lo que quisiera con quien quisiera. Y obviamente en una época donde todo era un tabú, hablarlo, obviamente a esa niña le endulzaron el oído muy rápidamente. Tuvo una relación íntima con su profesor de música, que era Henry Maxwell, y también tuvo una relación con Francine Derham. Una relación íntima entre los dos con los dos que se podía haber tomado como un compromiso, ya que en aquella época, si no estabas casado, no podías tener relaciones con nadie que no fuera tu esposo. Pero obviamente habían excepciones para el placer de la gente. Y en este caso, Catalina tuvo eso, ya que no había una vigilancia, no tuvo una gran educación, que digamos, o sea, le enseñaron lo mínimo indispensable. Y creo que lo de guardarse pura para el matrimonio, el memo no le llegó. No le dijeron el memo, tristemente. Pero bueno, son detalles. Y eso que fueron relaciones clandestinas, que nadie sabía. Esos rumores destruirían su vida mucho más adelante en el tiempo. En 1440, más o menos, como 1439, más o menos, Catalina entraría como dama de compañía de Ana de Cleves, porque Enrique VIII tiene una hermosa maña de enamorarse de las damas de compañía de sus esposas. Pasó con Ana, que era dama de compañía de Catalina, Jane Seymour era dama de compañía de Ana, y bueno, solo. Y Catalina, que era dama de compañía de Ana de Cleves. Solo tuvo dos esposas que no eran damas de compañía, que fue Ana de Cleves y Catalina Parr. Fueron las únicas que no. Pero bueno, Enrique, cuando vio a Catalina, vio una jovencita vivaz, alegre, fiestera, juvenil, preciosa, hermosa, divina, encantadora. Y se enamoró, como cuando tu padre se enamoraba de una niña de 20 años, mucho menor que tú. Y obviamente, como ya dijimos, era la dama de compañía de Ana Eclipse. Porque es como que también cuando tenés novio y te hace infiel con te hace infiel o con tu hermana, o con tu primo, con tu mejor amiga, porque hay tantas veces en el agua, pero no, escogen a la que tiene relación directa contigo, porque no pueden buscar a alguien más. Y Enrique en este caso lo hacía, pero con la dama de compañía de sus queridas esposas, porque obvio, tenía medio país a su disposición, la dama de compañía. Obviamente, la dama de compañía. Entonces, a eso, Catalina, bueno, Enrique se divorciaría de Anne Cleves en 1500, más o menos, 1540, mejor dicho. 1540, un matrimonio de 6 meses. Estoy diciendo que no hubo relación íntima. Y en 1540, Enrique se casaría con la joven Catalina.
Aunque vamos a aclarar una cosa, como dijimos, a él le gustan, como dijimos en el ejemplo de que es como cuando tus padres buscan una jovencita. Catalina tenía entre 17 a 19 años, más o menos. Mientras que Enrique ya rondaba en los 50. Y no eran de los hombres de 50 que se cuidan. Estaba obeso, tenía mal humor, ya tenía úlceras en los pies que las apestaban. O sea, él estaba podrido de adentro que como por fuera. O sea, ese hombre estaba podrido por donde miraras. Aquí los haters números uno de Enrique. Ese hombre estaba totalmente podrido. Pero Catalina no se podía negar al matrimonio con Enrique. Uno, porque era casarte con un rey. Qué bonito. Un cuento de hadas. Dos, no podías negarte a casarte con el rey. Era una desobediencia. Que podía causarte la muerte si te negabas. O sea, Catalina no tenía opción. Tenía que casarse sí o sí con Enrique. Tristemente. Entonces Catalina se volvería reina en 1540, volviéndose su quinta esposa. No vamos a decir nada porque Iván el Terrible también tuvo bastantes esposas, creo que tuvo como 8. Estos dos hombres miserables totalmente, tantas esposas. Y ninguna bueno, este sí Iván el Terrible sí tuvo una esposa, un verdadero amor. Y este, digamos que tuvo su verdadero amor. Digamos, porque esa cuenta no me la creo que era la Jane Seymour, su verdadero amor. Eso es mentira. Pero bueno. Al casarse, no solo heredaba el título de reina, sino que también el de madrastra, porque Enrique tenía a sus 3 preciosos hijos, María I de Inglaterra, Isabel I de Inglaterra y Eduardo VI de Inglaterra, con los que no tendría, digamos que la mejor relación que digamos tampoco, porque técnicamente María era mayor, no mucho, era un poco mayor que Catalina. María rondaba entre los 20 a los 23 años más o menos, mientras que Catalina tendría entre 17 y 19 años. O sea, este hombre se casó con una mujer más joven que su hija. Por el amor de Dios. La relación entre María y Catalina no digamos que fue la mejor, ya que María digamos que no le llamaba mucha la atención y sentía que Catalina era una falta de respeto, porque Catalina no fue educada en la corte como fue Catalina, como era Jane, como era Ana, como era Catalina Parr. O sea, ella no fue educada en la corte, ella no tenía el protocolo de una corte, ella no tenía como la sensación de una corte. O sea, ¿cómo lo explico? Para que me entiendan mejor. Ella no sabía el protocolo al seguir ahí adentro. O sea, ella hacía lo que quisiera con su vida. Algo que María, creciendo dentro de ahí, no aceptaba. Entonces, entre María y Catalina no había la mejor relación que digamos. Con Eduardo era el que él robaba toda la atención de Enrique, ya que Eduardo, como era muy chiquito técnicamente, dimos la luz porque ya se nos oscureció el clima. Pequeño corte. Pues sí, ¿en qué nos habíamos quedado? Eduardo consumía mucha la atención de Enrique. Eso hacía que dejara mucho tiempo Catalina sola, porque Eduardo era muy chiquito y era muy enfermizo. O sea, Eduardo se enfermaba mucho. Entonces Enrique pasaba mucho tiempo cuidándolo de él porque tenía que proteger al hijo del amor de su vida. Tenía que proteger al futuro del rey. Futuro. Dejará mucho tiempo a Catalina sola. Entonces esto dice que Catalina buscara el abrazo de otro hombre. Eso sería que dejaba volver a entrar a Francis Dershen de regreso a su vida. Que tuvieron relaciones, pero con él terminarían. Y se enamoraría de Thomas Colbert, un cortesano del rey Enrique. Con él ya tuvo la relación más larga. Que se dicen que sí había amor, sí había cariño, sí se querían un montón. Pero como sabemos, en la corte inglesa Tudor, los secretos no duran para siempre. Y nos faltó una hija, nos faltó Isabel, perdón, me está saltando una hija. Con Isabel no sabemos cómo era su relación, porque
Catalina era tía de Isabel porque su madre era prima. O sea, Ana Bolena era prima de Catalina Howard por sus padres. Todos eran, eran primas, entonces eran tía y sobrina. Pero dicen que era una relación más o menos cordial, pero si te vi, no sé. Entonces, como dije, ya regresando al punto que íbamos, Catalina, como dijimos, no, los secretos no duran mucho en la corte Tudor. Y menos un chisme como el de Catalina, que empezó a decir que no era virgen al entrar a su matrimonio, ya que estaban pasando a decir que tuvo relaciones íntimas antes del matrimonio, que técnicamente no era mentira. Enrique, al enterarse de esto, mandó a investigar, mandó a ver si era cierto lo que estaban diciendo. Resulta que acontece que sí, que era totalmente cierto. Y que tenía una relación con Thomas Coppers, su cortesano. Enrique lo devastó. Bueno, no lo devastó. Se enojó porque lo humillaron y le vieron la cara de idiota. Aunque la cara de idiota ya lo tenía siempre. Esa cara de imbécil siempre la tiene. Siempre la tuvo. Hubiera pagado por ver cómo su cara en ese instante, como preciosamente su cara. Hubiera pagado para ver cómo era su cara. Pero bueno. Enrique, al sentirse humillado, utilizado y engañado, porque pobrecito, porque él puede engañar a quien, él pudo engañar a todas sus esposas, pero nadie lo puede engañar a él. Él no, sus esposas no lo podían engañar porque qué crimen, pero él sí puede engañar, porque él sí estaba en su derecho a engañar a sus esposas con quien se le diera la maldita gana. Doble estándar. Vete al diablo, Enrique. Entonces mandó a arrestar a Catalina. Dicen muchos que Catalina corrió a Enrique para que tuviera piedad de ella, porque ella no quería morir, quería piedad, que se piedad de ella, que tuviera, aunque sea un poquito de amor, pero Enrique no miraba, ella solo era su obsesión. La llamó su rosa sin espinas por lo joven, porque lo hacía sentir joven, pero después de esa traición, ¿cómo iba a seguir con ella? Imbécil. Pero Enrique no se tentó el corazón. Si no se tentó su corazón con Catalina Aragón, que tenía 24 años de matrimonio, que ya tenemos un video hablando sobre Catalina Aragón, vayan a verlo, de 24 años como esposa, no se tentó con la que hizo que destruyeran la iglesia, con la que hizo que rompiera la iglesia católica y crear su propia iglesia, que era Catalina, que era Ana Bolena. Y el amor de su vida, que casualmente no hubo cuidado después de su parto. Y la otra, que le parecía fea, y se divorció porque le parecía fea. ¿Qué pensaste, esa amiga, que iba a tentar el corazón? Tuvo 4 esposas antes de ti, y ninguna sobrevivió ante él. Por favor. Ese no tenía alma. Ese había agarrado y se lo había vendido al diablo. Ese alma no tenía. El alma, y se fue porque no soportaba un hombre tan imbécil. Entonces la mandó a encarcelar a la Torre de Londres como su prima Ana Bolena. O sea, ella tuvo el mismo destino que su prima. Las dos primas tuvieron el mismo destino. Antes de su ejecución, un día antes, Catalina mandó a pedir la cosa para donde ponían la cabeza para la ejecución, ya que sería decapitada, obviamente. Catalina fallecería el 13 de febrero de 1541. Alrededor de sus 18, 20 años más o menos, depende de qué edad se hubiera casado con Enrique, pues de la edad que tuviera, ya que como dijimos no tenemos una edad exacta de Catalina, porque Enrique también intentó borrar de la historia a Catalina, aunque ya sabes que no le era mucho, pero gracias a esos huecos de historia que logró borrar, no conocemos mucho sobre esos detalles. Porque la mandó a encubrir con cara a que no se volviera a nombrar, a quemar todo su retrato. Lo mismo que hizo con Ana Bolena. O sea, él quería hacer la Ana Bolena 2.0. Porque mandó a hacer lo mismo. Y actualmente, Catalina Howard y Ana Bolena descansan a la par. Porque al final de cuentas fueron el mismo destino ambas. Catalina no aprendió de su prima. No aprendió del triste final de su prima. Pero bueno, o sea, tampoco digamos que no podemos criticar a Catalina de lo que hizo porque al final de cuentas no fue su culpa. O sea, ser infiel, sí fue su culpa. No lo vamos a negar. No importa si tu esposo te es infiel, no le tenés que devolver con la misma moneda.
divórciate, aunque tampoco era posible divorciarte. Bueno, para Enrique sí era fácil divorciarte, pero bueno, detalles. No podemos culparla de todo, porque uno, no podías negar a una petición del rey. Si el día te decía, me voy a casar con ella, no importaba tu decisión. Te tenías que casar sí o sí. Y dos, ¿qué es que Catalina no quería un hombre de 50 años que apestaba a 3 cuartos de distancia? O sea, perdóname, pero pudo haberse ido de reina, pudo haber tenido plata durante su reinado. Pero era una de 50 años, una niña que literalmente era una güira, que quería ser feliz, quería hacer su vida. O sea, literalmente, antes de ser ejecutada, dijo que moría como reina, pero prefería estar casada con Thomas Culper, lo que demuestra sus sentimientos, demuestra su intención y demuestra que no estaba enamorada de Enrique. Y no le ponemos criticar eso, porque no amaba a Enrique. Enrique era un adefesio ya en ese tiempo. Enrique solo se casó con ella por su juventud, porque quería volverse a sentir joven. Es como las crisis de los 50, que quieres volverte a sentir joven y das cringe. Y das pena ajena totalmente. Entonces, Catalina fue una víctima de la circunstancia. No se justifica que fuera infiel. Obviamente, nada lo va a justificar porque la infidelidad no está correcta. Pero podemos entender la parte de Catalina, porque ella no tuvo decisión de su destino. Fue enviada como el cerdo al matadero, literalmente. Enrique ya había despreciado 4 esposas, ¿por qué sería diferente con ella? Más con el pasado que ya tenía Catalina, porque tampoco le enseñaron. Catalina no tenía el conocimiento, le dieron lo más mínimo y indispensable del conocimiento. Entonces, una persona ignorante que la mandan a un lugar así, como la corte Tudor, obviamente terminaría ejecutada, porque no tenía el conocimiento, no tenía las ideas, no tenía nada que la pudiera encubrir en eso. Pero bueno, esto sería todo sobre Catalina Howard. Díganme en los comentarios qué piensan sobre ella, de si sí merecía su destino final o solo fue víctima de las circunstancias y de un hombre que no sabía contenerse totalmente. Pero bueno, espero que les haya gustado bastante. No olviden ir a leer mis libros de Astira al Wattpad y dejar ahí sus comentarios sobre si les gusta. Tampoco olviden seguirme en todas mis redes sociales y espero verlos en el próximo video, que ahorita nos estaríamos siguiendo de la corte de Udor, porque yo le dediqué bastante tiempo a esta época y sé que me faltan como 3 esposas por hablar, pero más adelante estaremos hablando de las 3 esposas que me faltan. Pero ahorita nos estaríamos siguiendo y dirigiendo hasta el Imperio Otomano, que estaríamos hablando de Mirna Sultana. Espero verlos en el próximo video. Los quiero mucho, los amo. Bye.